Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a entregar este tiempo a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría ante todo para poder recibir esta enseñanza con muchísima ganas y recibirla, sobre todo que Él nos dé poderla recibir con muchísima madurez. Vamos a orar. Padre Santo, yo quiero darte gracias por este tiempo en el cual, Señor, estamos reunidos, Señor, tus hijos, estamos recibiendo un tiempo más, Señor, una nueva enseñanza, y hoy vamos a empezar a tocar otro tema diferente. Te pedimos que nos ayudes, que nos hables, Señor, y que tú, Señor, hables hoy a nuestras vidas a través de estas enseñanzas que vamos a realizar. También queremos pedirte que nos podamos nosotros poner en práctica. Oramos por las personas que nos ven a través de la internet, también donde ellos están allí, que también tú les hables, Señor, y allí los alcances, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, tengo que decirles que empezamos un nuevo bloque principal, el bloque de lo que son los pactos bíblicos. Por lo tanto, quiero que escriban exactamente en sus manuales, allí en sus libretas, escriban este título que vamos a empezar a trabajar. De una vez quiero decirles de que estos pactos bíblicos que vamos a empezar a ver hoy tienen mucha relación con las dispensaciones que ya estuvimos estudiando, tienen bastante relación, pero es bueno irlas entendiendo desde otro punto de vista. Van a ver que hay muchas cosas que se están diciendo de los pactos que ya se han visto en las dispensaciones, pero son necesarias para poder ampliar el concepto. Así, cuando esté estudiando lo que es las dispensaciones y unidas con el pacto, van a ver que juntas nos crea una idea principal de qué es lo que había en el corazón de Dios. Así que escriban por favor los pactos bíblicos, ¿vale? Y ahora empiecen y escriban por favor esto, los pactos bíblicos. En la Biblia encontramos 8 pactos que Dios realizó con los hombres. En la Biblia encontramos 8 pactos que Dios realizó con los hombres a través de los siglos. En la Biblia encontramos 8 pactos que Dios realizó con los hombres a través de los siglos. Punto seguido. Por medio de estos pactos, Dios se compromete a bendecir a los hombres. Por medio de estos pactos, Dios se compromete a bendecir a los hombres, espiritual y materialmente. Espiritual y materialmente, siempre y cuando ellos obedezcan sus condiciones. Siempre y cuando ellos obedezcan sus condiciones. Dentro de estos pactos tenemos 2 puntos. Vamos a parar un momento aquí. Vamos a explicar lo que acabaron de escribir, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tienen que saber es que los pactos que vamos a empezar a estudiar son pactos que Dios es el que ha realizado con los hombres. Es Dios el que realiza pactos con el hombre. El hombre, por su naturaleza caída, es imposible que pueda hacer un pacto con Dios, porque no lo va a cumplir. Entonces, eso que normalmente durante muchos años hemos podido escuchar en muchas iglesias, en la televisión y en internet, en la cual estaban invitando hombres, invitando a una congregación, invitando a unas personas, o por televisión invitando a que pactaran con Dios. Eso es una mentira, porque es el hombre, y eso lo que ha hecho es daño. Por falta de conocimiento, muchas personas se han creído de que el hombre puede hacer un pacto con Dios, y vamos a empezar a estudiar los pactos, pero viéndolo desde el punto de vista que es Dios el que hace los pactos con el hombre, pero no el hombre con Dios, ¿vale? Por lo tanto, no sé si ustedes recuerdan o cuando llamaban y se veían, llame ahora, pacten con Dios.
Eso eran unas personas que lo que querían era buscar beneficio de cómo poder hacer. ¿Y qué era lo que querían hacer? Buscar cómo sacarle el dinero a las personas. O si ustedes escuchan, en una parte dice, pasen o vamos a hacer un pacto con Dios. No, es Dios el que hace pacto con el hombre, porque el hombre por su naturaleza es imposible que los pueda cumplir. Entonces, en las finales de muchas veces en el año, muchas personas también acostumbran a llegar el 31 de Señor, voy a hacer un pacto contigo. Yo no sé si han escuchado eso o lo han practicado. Déjenme decirles de que muchos de esos pactos que nosotros hacemos muchas veces los hemos incumplido a Dios. Es mejor, las veces que yo el 31 de diciembre he tenido que dirigirme a hacer una oración para recibir un nuevo año, yo le oro y le digo, Señor, a que me ayude, a que yo cumpla en un área específica, que quiero hacer algo para Dios, pero que Él me ayude a cumplirlo, porque difícilmente pues yo lo entiendo. Entonces yo desde ya entrego mi naturaleza y le digo, Señor, esto es imposible, yo quiero en este año tratar de hacer un compromiso para buscar la manera de poder hacer esto. No estoy ya hablando de que tú no tengas en tu corazón un anhelo de querer cambiar, porque tú quieres empezar un año nuevo y de pronto quieres empezar dejando un poco atrás lo que quedó. Y empezamos a hacer, a veces hay otras personas que van a más, a empezar a hacer tratos con Dios. Porque ¿qué es un pacto? Pues es un acuerdo entre dos personas. Una persona se pone de acuerdo y hace un acuerdo. En el momento que una persona incumpla, pues sencillamente el pacto se acaba. Se acaba. Legalmente ese pacto pues no tiene esa validez porque una persona incumplió, hay cláusulas y hay cosas que ponen ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que Dios hace un pacto con nosotros, pero Dios cumple. Es el hombre el que no cumple. Por lo tanto, muchas de las cosas, pasa algo en las dispensaciones, de que empezaba una dispensación y terminaba una dispensación para dar un inicio a otra dispensación, era a raíz de que el hombre no había cumplido. Por lo tanto, ese pacto, como le digo, están unidos, los pactos con las dispensaciones tienen mucho que ver. Pues entonces vamos a ver aquí que Dios, ¿qué era lo que les pedía al ser humano? Y el hombre fallaba. Como Dios le pedía algo al ser humano y el hombre fallaba, inmediatamente se daba o se anulaba ese pacto para dar inicio a otro nuevo. Entonces venían una serie de consecuencias que venían, y eso los traía unas consecuencias hacia la humanidad, ¿vale? ¿Quedó claro? Por lo tanto, ahí podemos ver que hay 8 pactos. 8 pactos. En las dispensaciones tenemos, ¿cuántas dispensaciones? 7 dispensaciones, 8 pactos. Entonces vemos que hay diferencia. Le digo, tiene mucha relación, pero hay algo que cambia y es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿vale? Entonces tiene que ir de la mano, tanto las dispensaciones como los pactos van de la mano y por eso vamos a poder comprender mejor la idea, ¿vale? Seguramente van a decir, esto ya lo vimos, esto ya lo estudiamos, claro, pero ahora vamos a ampliar el concepto con respecto ya no a un periodo de tiempo, sino un pacto, que era lo que había en el corazón de Dios, ¿vale? Vamos a empezar con el primer pacto, el pacto edénico. Vemos ahí, Dios hizo un pacto con el hombre y lo puso en un sitio, en un huerto, en el huerto del Edén. Allí Dios puso al hombre, y a partir de que puso Dios allí al hombre, pues Él le dijo una serie de cosas. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes, y ya lo iremos estudiando. Ahorita vamos a hacer, puedes hacer aquello, y vemos que hay algo que le dice, esto no lo hagas. Eso ocurrió allí, en el jardín del Edén, ¿vale? Escriba, por favor. El primer pacto que Dios estableció con los hombres es conocido como pacto edénico. Edénico con N, ¿vale? El primer pacto que Dios estableció con los hombres es conocido como el pacto edénico. Punto seguido. Este pacto gobernó al hombre en su estado de inocencia. Este pacto gobernó al hombre en su estado de inocencia y se llevó a cabo en el huerto del Edén. En donde Adán y Eva disfrutaban de un lugar de armonía y perfección.
¿Vale? Vamos a hablar un poquito de esto, que fue lo que acabamos de escribir, vamos a analizar. Entonces, que el primer pacto que Dios lo estableció, ¿quién lo estableció? Dios, ya les había dicho, ¿no? Que Dios es el que establece, es el que pone los pactos, hace el pacto con el hombre, no el hombre con Dios, ¿vale? Eso es el primer punto que tenemos que entender. Por lo tanto, es conocido como edénico porque ocurrió en el jardín del Edén, allí ocurrió. Este pacto gobernó al hombre, lo gobernó en un estado de inocencia. ¿Se acuerda que en la dispensación de qué entonces ocurrió este pacto? ¿Qué dispensación? En la dispensación de la inocencia. Por lo tanto, este pacto fue dado allí, en esa dispensación de la inocencia. ¿Y dónde se llevó a cabo? En el jardín del Edén, ¿vale? Ahora, el hombre disfrutaba de muchas cosas. Dios le había dicho al hombre, cuando lo crea, ¿sí? Y a partir de Génesis 1:28 empieza a decirle, cuando Dios lo forma, y después le empieza a decir que tiene que gobernar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Por favor, ustedes han leído muchas estas citas, yo espero que sí, en Génesis 1. ¿Qué fue lo que hizo Dios primero para darle un gobierno al hombre, a que gobernara, que fuera administrador, que fuera mayordomo de todo lo que Dios había creado? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con el hombre y la mujer? ¿Saben o no? Lo primero que hizo fue casarlos. La palabra enseña que dice usted más de uno, porque yo siempre me gusta llevarlos a este punto para que entienda. Dios lo primero que hizo fue casarlos. Y ustedes dicen, ¿y dónde los casó? Yo no he visto en la Biblia que diga que lo casó. Pues sí, Dios los casó. Dios los casó en el momento que Dios le dice, y bendijo Dios, y los bendijo Dios, ya está, los casó. ¿Qué es lo que hace el hombre y la mujer cuando van de un cura que los case? ¿Van a qué? A que los bendiga. Pues Dios lo que hizo fue primero ¿qué? Bendecirlos, casarlos, ¿vale? Porque les va a entregar un gobierno. Entonces es bueno entender de que esa fue la primera unión familiar, la unión entre hombre y mujer. Dios los bendice, ahorita lo vamos a ver. Dios primero los formó, los bendice, o sea, los casa, y después le dice, multiplíquese, gobierne, haz esto, haz aquello. ¿Queda claro? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Vale. Por lo tanto, vamos a leer un poquito sobre estas condiciones. ¿Qué eran las condiciones que habían en el pacto edénico? Hay condiciones. Entonces, como primero escriban, el hombre tenía que poblar la tierra con su especie. Dios le dijo que primero que tenía que multiplicarse, tenía que multiplicar. Ahorita lo vamos a ver en la escritura, vamos a hacer teología, ¿vale? Entonces el hombre tenía que poblar la tierra con su especie, como primer punto. O sea, que tenían que multiplicarse. Segundo, el hombre tenía que gobernar sobre la tierra. El hombre tenía que gobernar sobre la tierra. Dios es el dueño y lo pone a él como administrador, lo pone como mayordomo, para que gobierne sobre ¿qué? Sobre la tierra y sobre todo lo que ha creado. El hombre tenía que reinar sobre todas las criaturas. El hombre tenía que gobernar sobre todos los animales. Dios los creó, pero él tenía que gobernar. Es más, le había dado una tarea que tenía que colocarle ¿qué? Nombres a los animales. Eso lo hace Dios. Entonces le está dando unas ordenanzas de qué es lo que tiene que hacer. Ese sitio era maravilloso. Paraíso allí en el huerto de eso, es un sitio maravilloso, un clima perfecto. Era todo perfecto. Escuchaba a una persona que tenía mucha lógica y decía de que allí en el jardín del Edén el hombre verdaderamente tenía un libre albedrío pleno, total, un libre albedrío. Ahora nosotros tenemos un libre albedrío, pero un poco interrumpido, dominado sobre una naturaleza pecaminosa. El hombre no. El hombre ahí en ese momento sí tenía un libre albedrío genuino. ¿Sí me están entendiendo? Tiene bastante lógica, porque ahora nosotros tenemos un libre albedrío, pero no deja de ser que hemos pasado por un proceso de una naturaleza pecaminosa, donde está claro de que nuestra naturaleza pecaminosa, ¿hacia dónde nos incita a irnos? Hacia lo malo. Pero él no.
No tenía ninguna incitación hacia lo malo ni a lo bueno, porque vivían en un periodo, en una dispensación de la inocencia. ¿Queda claro? Vale, tercer punto. El hombre tenía que reinar sobre todas las criaturas. Vale, eso ya lo vimos. Cuarto punto. El hombre tenía que alimentarse de las plantas y frutos. Entonces el hombre todavía aquí no comía carne. Se alimentaba, era de alimentos, porque el Señor le dijo que de toda semilla y de todo fruto podía ¿qué? Comer. Así que es bueno para los que les gusta hacer dieta. Todavía, porque es bueno comer semillitas y comer frutos, verduras. ¿Vale? El hombre tenía que labrar y cuidar el huerto. Era el trabajo que Dios le había dejado. Labre. Hay algunas personas que dicen de que el trabajo vino por causa del pecado del hombre. ¿Eso es verdad o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que el pecado vino por causa del pecado? ¿El trabajo vino por causa del pecado? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí? No, porque ahí el Señor está diciéndole de que tenía que labrar y cuidar el huerto. ¿Eso no es un trabajo? Lo que vino fue una consecuencia de que tenía que trabajar con sudor, en esfuerzo. Pero el trabajo Dios lo había puesto. Ahí lo que le está diciendo es que es un mayordomo, lo está poniendo a trabajar. Así que el trabajo no es ningún pecado, a trabajar. Los que no quieren trabajar, trabajen. Eso no es ningún pecado, ¿vale? Eso dice la palabra, el que no trabaja, pues que no coma. Vale, por lo tanto el trabajo no es ninguna maldición, ¿no? Es parte de que Dios los había dejado. Vale. Sexto punto, el hombre no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira que hemos visto todas, puedes hacer, y hasta aquí en el punto dice algo que no puedes hacer. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué dice? Que el árbol no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a detenernos un poquito y vamos a analizar sobre este punto. Dios era el que tenía la capacidad de manera intelectual de conocer todo lo que era lo bueno y que era lo malo. Eso le corresponde ¿a quién? A Dios. Ese es el creador. Él tiene conocimiento sobre el bien y el mal, pero no lo practica. Ya lo habíamos hablado anteriormente. No practica la maldad, pero en conocimiento sí lo sabe. Sabe qué es lo que es bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, Dios, que es el creador, el Dios soberano, crea a un hombre y ve que no está capacitado para recibir este conocimiento todavía. No significa que en un futuro de periodo de tiempo el hombre, Dios no le pudiera llegar a transmitir o poder enseñar, pero todavía no estaba preparado. Eso solamente le correspondía ¿a quién? A Dios. Por esa razón Él le dice, no puedes comer de esto. Ya lo expliqué las semanas anterior cuando explicaba con respecto a un niño, cuando el ejemplo que colocábamos de que había muchas cantidades de postres, mucha de variedad de postres, pero había uno exclusivamente que dice, este postre no coma. Este postrecito que está acá, el flan, no te lo vas a comer. Puedes comer de toda la cantidad de postres, imagino, pero no. Entonces vemos que el hombre cae, te incita a caer. Y ahí es donde sí le digo que tenía un libre albedrío genuino, porque no estaba incitado por el mal. Nosotros sí estamos ahora incitados hacia hacer lo malo, ¿vale? ¿Ya claro? Por lo tanto, séptimo punto, el hombre debía obedecer las órdenes dadas por Dios. Dios le había dicho, sencillamente lo que estaba probando en él era una obediencia. No significa de que el árbol tuviera algo especial, que ese árbol tuviera un poder, no, sencillamente era un sencillo árbol, normal, común y corriente. ¿Qué árbol era? ¿Cuál era el fruto? ¿Cuál era? Manzana, dicen algunos. No, la Biblia no dice que sea una manzana. No sabemos si es una manzana, una pera, un banano, un plátano, no sabemos. No dice de fruta, no dice, simplemente dice de qué se trata. Así que esa idea que nos han creado de que es una manzana, ¿sí? Eso es sencillamente no es una manzana, ¿vale? No dice la Biblia eso, por lo tanto, como no lo dice, no lo podemos decir, ¿verdad? ¿Queda claro?
Génesis 1, 28, 29, vamos a analizar ahora sí. Muchos se quedaron pensando, ¿cómo así que Dios los casó? Ahí no dice de que le puso el trajecito a Eva de novia y el hombre también iba ya con saco y corbata y así, que porque lo iba a casar, no dicen nada, no, pero sí, verdaderamente lo que tenemos que entender es que Dios los casó, ¿vale? Y aquí entra Génesis 28, 29, leemos todos. Y los bendijo Dios, ya está. ¿Qué hubo ahí? Un casamiento, los casó, los bendijo Dios, los casó ahí. ¿Queda claro? Entonces primero los casó. ¿Está claro que primero los casó? Ahora sí vamos a ver después de que los casa qué quieren hacer. Es importante a veces cuando personas que están viviendo en unión libre quieren servir en la iglesia. Entonces uno de los requisitos de esta iglesia es que así en esa condición no puede servir. ¿Por qué? Porque está escrito aquí. ¿Porque el pastor lo dice? No, porque lo dice la palabra. Dios primero los bendijo, los casó. Y ahora después de que los casa, ahora sí les va a decir para qué pueden servir. ¿Vale? ¿Ya claro? Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces le dice que primero tienen que hacer, que se tienen que multiplicar, que tienen que hacer hijos. ¿Eso lo hicieron? Sí. Claro, el hombre, eso lo hemos ido haciendo y lo hemos ido haciendo a la perfección, multiplicado, ¿vale? Dice que tenemos que llenar la tierra. Imaginen la tierra tan grande, ¿cuántos hijos tenemos que hacer para llegar a multiplicar? Pues el hombre tenía una misión de encargarse de llenar la tierra y debe sojuzgarla. ¿Esto qué es? ¿Gobierno? Sojuzgarla es lo que Dios le está diciendo, que a partir de ahora tiene que ser juez y gobernar. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quién tienes que gobernar? ¿Sobre qué tienes? Dice la palabra que continúa, dice, y señorear. Vas a ser el señor de todo esto que yo le estoy dando. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿Y quién es el mayordomo? El hombre, Adán. Entonces lo pone a gobernar algo que no le pertenece. ¿De quién es? De Dios. Por lo tanto dice señorear. ¿Sobre quiénes? Sobre los peces del mar, ¿sí? Las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra, o sea, sobre todos los animales, tanto los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están dentro del agua. ¿Queda claro? Sobre todos los animales. Todos tienen que, Adán tenía que gobernarlo, señorearlo, era el señor de ellos, ¿vale? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da, ¿qué? Semilla. ¿Para qué? ¿Para qué todo árbol que le da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que da fruto, ¿para qué? Y que da semilla, ¿o se da para comer? Entonces ve que vimos un punto que el hombre ¿cómo se alimentaba? De la tierra, de los frutos y de las semillas, de eso se alimentaba. No comían carne, no comían nada, eso no existía en este dispensación y en este tiempo, en este pacto que Dios está diciendo qué tienes que hacer. Dios mismo le dijo que tenía algo que hacer. Eso es el pacto, haciendo un acuerdo entre Dios y el hombre. Estamos haciendo un acuerdo. Yo te digo qué es lo que no tienes que hacer, porque el pacto lo hace es Dios, no lo hace el hombre. ¿Queda claro? Continuamos. Vamos a empezar a entender aquí en Génesis 2, 16, 17 nuevamente puntos de este pacto que Dios le está dando. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Otra vez volvemos, semillas y frutos, ¿vale? Podrás comer. Ahí está, mira. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comeres ciertamente morirás. Vamos a analizar un poquito esto. Vemos que Dios le da, puedes hacer, haz esto, haz aquello, pero hay un punto que simplemente le dice, no, esto no lo puedes hacer. Y eso es lo que quiero que entiendan, un solo punto. Entonces, si ustedes se ponen a analizarlo, ahora en nuestros días, ¿ustedes no les parece interesante lo que tenía Adán en su tiempo cuando se le fue entregado? Solamente había una sola cosa que no tenía que hacer, de resto podía hacer de todo, menos eso. No podía hacer una cosa, una sola, no eran muchas, no era cantidad, era una solita cosa, una. Y justamente de esa fue donde vino a fallar y vino las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Lo que estamos viviendo, las consecuencias de los actos que estamos viviendo a diario, es a raíz de ese acto de desobediencia. ¿Queda claro? Continuamos. Vamos a entrar en otro pacto.
vemos aquí, como les decía, el hombre fracasa, el hombre no cumple, y entonces eso dio periodo a otro tiempo donde Dios hace un nuevo pacto, porque el hombre incumplió el pacto. Entonces, cuando yo les decía a los que llegaron ahora, les estaba explicando de que un pacto es un acuerdo entre dos. El hombre incumple, por lo tanto, ese pacto falló, anulado. Ahora vamos a hacer otro pacto. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos a hablar ahora de este segundo pacto, ¿vale? Pacto adámico. Cuando Adán desobedece el pacto edénico, cuando Adán desobedece el pacto edénico, el hombre se hace consciente por primera vez de su pecado. Cuando Adán desobedece el pacto edénico, el hombre se hace consciente por primera vez de su pecado. Y su inocencia quedó interrumpida para siempre. Entonces, ¿qué quedó interrumpida para siempre? La inocencia. Se acabó ese periodo de tiempo de inocencia, empezó en otro periodo. Entonces ese pacto, como ya no era inocente, pasó a un nuevo pacto, pero ahora ya venían con conocimiento. En este nuevo pacto ya empiezan a ejercer con conocimiento. Ahora ya tienen conocimiento y Dios les da unas ordenanzas con conocimiento, ¿vale? Debido a este fracaso, Dios establece un segundo pacto con el hombre. Debido a este fracaso, Dios establece un segundo pacto con el hombre. Este pacto es conocido como el pacto adámico. Entonces, el primero, ¿cómo se llama? ¿Pacto qué? Edénico. ¿Y este pacto? Yo les voy a hacer repetir mucho esto de los pactos. Son 8, imagínense, los tienen que aprender todos de memoria. Porque les voy a hacer preguntas para que ustedes queden retenidas en su mente, ¿vale? ¿Sabe que me gusta hacerles repetir mucho? Bueno, aquí vemos este pacto. Vamos a hablar un poquito sobre este pacto. Yo traigo aquí una imagen para poderlo analizar un poquito. Vemos aquí, ¿qué ocurre? Aquí está el momento donde se termina el pacto de el Edén y da comienzo a un pacto nuevo que es el pacto adámico. Vamos a mirarlo con las dispensaciones. Se termina en la dispensación de la inocencia para dar un paso a la dispensación de la conciencia. Pues un lugar, fue un momento, fue una situación específica. Es esta. En una foto habla más que 1000 palabras. Vemos aquí a la serpiente, o sea, Satanás se encarnó en la serpiente, como lo pueden ver ahí, y engañó a Eva. Y Eva también, sutilmente también, engañó a Adán. O sea, Satanás se introduce, engaña a la serpiente engaña a Eva engaña a Adán. Porque al fin y al cabo, cuando se lo dio, no especifica la Biblia, pero el hombre actuó pasivamente ante esa situación, sabiendo que la ordenanza, ¿a quién se la habían dado? Al hombre. ¿Por qué es la razón? Y no quiero culpar aquí a la mujer, dice ahora el hermano se va a meter con nosotras las mujeres. No, lo que quiero decirle es que ocurrió así. La misma palabra lo enseña, que fue claro de que el hombre fue una cadena de engaños. Engaño, engaño, tras engaño, y venimos las consecuencias que estamos viviendo aquí. Entonces, que aquí podrían entrar muchas hipótesis que la gente puede pensar. ¿Qué pasa si el hombre no come? Y deja a la mujer y ante Dios le dice, como le dijo él, esa que me mandaste. Porque eso fue lo que le dijo Adán al Señor, la que me diste, la que me enviaste, como que dice, es tu problema, ¿para qué me la trajo así? Me la mandaste así, mira, pues esta me hizo esto. Si él no llegara a comer, ahí entra en hipótesis que nos pueden llegar a poner a pensar. ¿Quién quedaba en condenación? La mujer. Solo la mujer y el hombre no. Y hubiera venido la consecuencia del pecado para toda la humanidad y para la esclavitud a toda la tierra. ¿Hubiera venido, sí o no? No, porque la orden fue dada al hombre. ¿Queda claro? Bueno, eso es para meditar, para pensar, para analizar lo que está pasando, para poder comprender. Las cosas fueron diferentes, ya estamos viendo las consecuencias hoy en día. Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a mirar un poco y sigamos escribiendo sobre él.
El pacto adámico estuvo acompañado de una promesa de salvación para el hombre. Entonces vamos a mirar un poco y primero vamos a escribir y vamos a analizar esto. El pacto adámico estuvo acompañado de una promesa de salvación para el hombre caído. ¿Cómo estaba el hombre ahora? Caído. El hombre estaba caído, había caído en ese pecado. Esta promesa de salvación se hizo realidad con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Esta promesa de salvación se hizo realidad con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El pacto adámico sigue vigente hoy en día. El pacto adámico sigue vigente hoy en día y solo terminará. El pacto adámico sigue vigente hoy en día y solo terminará cuando el reino de Cristo se establezca sobre la tierra. Voy a hablar un poquito de esto, a ver qué es lo que acaban ustedes de escribir. Vamos a analizar esto, que es bueno que podamos pensar. Por lo tanto, vemos que este pacto, vamos a representarlo con una imagen. Este pacto, ¿sí?, dice que llegó a un punto. ¿Qué es lo que dice exactamente? Estuvo acompañado de una promesa de salvación. ¿Cuál era la promesa? Esa promesa la vamos a estudiar ahora en Génesis 3:15. Es una promesa, es la que vamos a empezar a analizar, porque hay personas que de pronto creen que la venida de Jesucristo fue anunciada por Isaías, por Jeremías, por David o por algunos de los profetas del Antiguo Testamento. No, desde el mismo Génesis 3 ya se dio una palabra en la cual iba a venir un redentor para la humanidad. Uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Entonces, desde el mismo Génesis 3 ya se dio una palabra. Por eso es que yo, cuando estábamos estudiando el tema de las simientes, empezamos a estudiar de la simiente que provenía de Adán. ¿Se acuerdan de que estuvimos hablando un poquito y hablamos sobre esto de que Caín era una simiente mala porque esa simiente mala mató a la simiente buena? ¿Cuál era la simiente buena? Abel. Caín mató a Abel, 2 hijos. ¿Qué o qué? Una simiente mala. Por lo tanto, como ya se le había dado una palabra, se tenía que buscar la otra simiente de donde iba a nacer el Mesías. En este caso, el que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Por eso Satanás va contra la simiente. Y esa simiente ha seguido siendo atacada, y de los primeros tiempos, pues fue atacada esa simiente. Y después Dios, al morir, en este caso la simiente buena, que era Abel, pues se valieron de la otra simiente, que es, ¿cuál? El otro hijo de Adán, Set. ¿Queda claro? Una simiente buena, y a partir de ahí empieza la regeneración, porque Caín se había ido, esa simiente mala. ¿Vale? Vamos a analizar ahora lo que estamos diciendo. Está acompañado de una promesa de salvación. Al mismo momento que se le está dando la sentencia a la serpiente, que es Satanás, se le está dando una sentencia, ¿sí? En ese mismo instante se le está dando un juicio, pues también Dios le ha dado una salida a la humanidad, una alternativa, un medio de cómo va a ser solucionado este problema. Hay un problema muy grande. Se está destruyendo prácticamente lo que Dios, el modelo divino. Dios tenía un modelo divino donde tenía una relación con el hombre. Por lo tanto, eso que Satanás vino a destruir, inmediatamente viene con un juicio, porque todo pecado trae una ¿qué? ¿Una qué? Consecuencia. Ustedes dirán, pero yo he pecado y muchas veces no he tenido consecuencias. Tranquilo, que en el cielo allá vamos un día a estar allá a dar cuenta. Hay gente que la pasa haciendo cosas malas y creen que es que no van a tener consecuencias, pero va a llegar a un punto donde van a tener que pagar consecuencias de sus actos, ¿vale? O a veces en la vida normal, ya estando en el Señor, muchas veces fallamos en el Señor, pero nos vienen consecuencias de los fallos que cometemos, los pecados. ¿No le pasó eso a David? ¿No recuerdan a David cuando tuvo relaciones y ya se fue y se hizo como mujer a Betsabé, se la lleva, y lo que él tiene un hijo? Vino la consecuencia de ese pecado. ¿Cuál fue?
El niño murió. El niño murió y a partir de ahí, ¿cuáles fueron las otras consecuencias? Su hijo Absalón mata a su hermano. Lo mata. ¿Por qué? Porque había violado a su hermana, que era Tamar, la violó. Y después Dios también le había dado una palabra diciendo de que así como él había hecho estas cosas en oculto, Dios lo iba a hacer en la azotea donde todos lo vieran, que fue Absalón acostándose con las concubinas del rey. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Bueno, eso está en la escritura, ¿no? Si no lo saben. Cuando ustedes empiecen a leer en Samuel, empiezan en 2 Samuel, pueden entender un poco de todo esto que les estoy hablando, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que un pecado trae una consecuencia, ¿vale? ¿Qué más acabamos de escribir? Que esta promesa de salvación ahora mismo se hizo realidad con el Señor Jesucristo y que esa promesa de este pacto adámico está vigente hoy en día. Está vigente. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice, voy a enviar de la simiente de una mujer, van a ser un hombre en su naturaleza que va a ser la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces por eso es que ahorita que lo vamos a estudiar y lo vamos a leer, lo vamos a entender mejor. Pero lo que está diciendo es que la serpiente le iba a hacer una herida a la simiente de la mujer. Dice que le va a herir en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Se cree que es la parte del talón. Y que ese hombre va a darle una herida y una herida mortal a la serpiente, que le aplastará la cabeza. Y déjeme decirle de que tú sufrir una herida en el talón, pues esto no es una cosa para muerte, pero que te aplasten la cabeza y te aplasten la cabeza, eso es una herida de muerte. Esa ocurrió Jesucristo aplastando a Satanás, y eso es lo que dice la palabra, que Jesucristo aplastó a Satanás en la cabeza, ¿vale? Por esa representación de esta imagen. ¿Queda claro? Vamos a analizar ahora sí las condiciones del pacto adámico. Vamos a analizarla. La serpiente sería maldecida por ser el instrumento que Satanás utilizó. Entonces, hasta la misma serpiente recibió una maldición, pero no solo la serpiente, Satanás también. Está claro de que la maldición que se le da a Satanás, una maldición, le da una maldición. ¿Vale? La serpiente sería maldecida por ser el instrumento que Satanás utilizó. Segundo, Satanás sería destruido con la venida del Redentor. Cuando el Señor Jesucristo lo vence y lo ancla ya, dice la palabra que lo ancló, lo despojó, lo ancla ya en la cruz, lo aplasta, la maldición lo aplasta allí porque lo ha vencido el Señor Jesucristo, ¿vale? Satanás sería destruido con la venida del Redentor. Tercero, la maternidad de la mujer estaría acompañada de dolor. Las consecuencias. Miren la maternidad de la mujer. ¿Cuántas mujeres aquí han tenido hijos aquí? Ustedes saben que nosotros no, los hombres no sabemos del dolor que puede llegar a sentir la mujer. Pues ese dolor fue aumentado. Posiblemente cuando la palabra habla de que se aumentó el dolor de sus preñeces, significa que posiblemente antes, pues no es que no iban a tener dolor, sí iban a tener dolor, lo que fue aumentado, porque dice se aumentará el dolor de sus preñeces. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Cuarto, la mujer quedaría sujeta bajo la autoridad del hombre. Dice la palabra de que el hombre se enseñoreará, ¿vale? Eso hoy en día no se cumple como mucho. Hoy en día eso ha ido cambiando bastante. Pero no es cuestiones de que las mujeres hoy en día, sino ha sido por un falto gobierno, una falta de gobierno del hombre, que no ha hecho su sacerdocio bien, no ha hecho su trabajo, ¿vale? Y también lo han hecho de una manera mal, que ha utilizado a conveniencia, oprimiendo a la mujer y haciendo muchas cosas que lo que ha traído es problemas. Verdaderamente eso, hoy en día, si ustedes se ponen ese rol, y una de las consecuencias que vivimos hoy en día es que el rol
masculino ha perdido su identidad, ha perdido esa identidad y la mujer ha tocado tomar el rol que el hombre tenía que tener, lo ha ido cogiendo el hombre. Todo eso en las circunstancias de dispensaciones de periodos de tiempo que se han estado viviendo, en un futuro ha traído problemas y circunstancias para la humanidad, donde vemos a hijos prácticamente que no tienen una identidad clara, porque han visto que en su casa la que gobierna y la que manda y la que tiene toda la autoridad es la madre menos el padre, y se han creado de hombres muy pasivamente. Por favor, no quiero que me malinterpreten. Cuando hablo de pasivo no significa que tengan que ser violentos, no, sino que a la hora de salir a la calle, a buscar un trabajo, donde tienen que de pronto mostrar un poco de seguridad, de identidad, el hombre está como pasivo y no, yo no soy. Y ustedes miran muchas parejas así donde el hombre no quiere. La mujer es la que tiene que tomar las riendas de la casa, y eso es por falta de no entender, pero Dios lo ha dejado. Por eso aquí habla un poco de que en esa consecuencia Dios le dio que haga a la mujer sujeta. Ahí la ven, ya lo vamos a leer, ¿vale? La tierra caería bajo maldición. Entonces todo eso que estamos viviendo hoy en día, la tierra, la tierra como tal, vemos que están habiendo muchas consecuencias. Eso fue donde ocurrió por la maldición. Todo eso que ocurrió. Y da tristeza, como cuando ocurrieron los incendios en Australia, la cantidad de animalitos que se estaban muriendo, quemados, pero muchísimos, fueron millones de animales que se murieron. La misma palabra dice que la tierra está gimiendo con dolores de parto para poder ser libertada de esta esclavitud. ¿Cuándo quedó sujeta? Pues ese día del pecado. ¿Usted ve que las consecuencias del pecado son graves? Son muy graves las consecuencias del pecado. Así que verdaderamente estuvimos estudiando la vez pasada de que la única podernos libertar del pecado fue por medio del Señor Jesucristo, de un derramamiento de su sangre, y que ni siquiera matando a todos los animales del planeta íbamos a poder ser libres de eso. Fue gracias a Jesucristo. Matando a todos los animales del planeta nosotros no íbamos a poder ser libres del pecado, para se dé cuenta de lo terrible que es el pecado. Que el pecado es tremendo, esto es una cosa bastante terrible, es lo que Dios quiere mostrar. 6. El trabajo arduo estaría presente cuando el hombre labrara la tierra. Ve que sí iba a haber, sino que se iba a incrementar el trabajo, era un trabajo arduo. Posiblemente de pronto iba a trabajar y no tenía que estar sudando como cuando a veces tienen que hacer un trabajo de mucho esfuerzo arduo, porque habla de espinos, de cardos y todo esto. Ahora lo vamos a analizar en la escritura, ¿vale? 7, la muerte física sería inevitable, porque el hombre no moría. En ese tiempo que estaba antes de caer en este pacto, pues Dios, no había muerte, no había una muerte física. Eso fue a raíz del pecado. La muerte fue a raíz del pecado. ¿Ve que fuerte? ¿Les parece fuerte el pecado o no? Vamos a empezar a analizar un poquito sobre esto. Vamos a hacer teología, vamos a estudiarlo a través de la palabra, y la palabra misma nos va a corroborar todo esto que acabamos de hablar. Vamos a leerlo todos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Entonces está teniendo una conversación entre Dios y la serpiente. ¿Quién está en la serpiente? Satanás, está ahí, ¿no? Vale, está teniendo, están aquí. Imagínense la escena: Dios, el hombre, la mujer, la serpiente, ¿está? Imagínense la escena ahí. Por lo tanto, Dios, primero a quien se dirige es a la serpiente, pero primero le había dicho al hombre: ¿qué has hecho? Y él le echa, como quien dice, le pasa la patata caliente a la mujer. La que tú me diste. Le pasó el problema a la mujer. Actuó pasivamente, el hombre actuó de una manera pasiva, y la mujer dice: la serpiente me engañó, y la serpiente mira para el lado y dice: no hay nadie, soy yo. Bueno, es Satanás, la serpiente es Satanás. Bueno, ahí está teniendo la conversación con Satanás, con la serpiente. Entonces le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Paremos un momento ahí. Vamos a parar un momento aquí. Algunos estudiosos o personas creen que posiblemente la serpiente podría tener extremidades, porque Dios hace una aclaración de que la va a poner a arrastrarse sobre la tierra. Entonces hay personas que estudian la palabra y analizan todos estos puntos y empiezan a pensar. Es que esto de la palabra se trata de pensar y empezar a analizar. Creen que posiblemente, y pueden tener razón, no digo que no, que posiblemente el animal podría tener algunas extremidades y que Dios en ese momento de juicio la castiga y la pone a arrastrarse sobre la tierra. Puede tener razón, sí o no, pero que lo pone a pensar, ¿vale? Por lo tanto, seguimos, 15. Aquí viene el protoevangelio. Ese protoevangelio es lo que yo les estaba hablando anteriormente, que es la anunciación de un redentor. Es conocido como el protoevangelio. O sea que no piensen que cuando se habla de Jesucristo, de la venida de Jesucristo, tenemos que ir a Isaías o a los profetas mayores o profetas menores que nos hablen de Cristo. No, desde el mismo Génesis 3:15, en el mismo momento, Génesis 3, Dios ya está enviando una palabra. Ahora sí, vamos a entenderlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, serpiente, voy a poner una enemistad entre tú, serpiente, Satanás, y la mujer. Va a haber una enemistad. Eso es lo que le está diciendo así. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces la simiente de la mujer, que es la simiente que es los hijos, la simiente de Satanás, también de la Satanás, va a haber una enemistad, tanto aquí para allá y allá para acá, ¿vale? Ahora, esta te herirá en la cabeza, o sea, la serpiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Y vuelve a decir, ese acto, pues es un acto, si tú lo miras a comparación de la consecuencia de lo que él va a hacer, pues es una herida más mortal, porque le va a aplastar la cabeza al otro, que es una herida en el calcañar. ¿Queda claro? Mira lo que dice aquí. Esta le herirá en la cañera y tú en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora mira, y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus. Entonces dice que multiplicará, posiblemente, pues sí tenían dolor, pero no era un dolor, ¿claro? No era como el que hoy en día tienen, ¿vale? Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo se enseñará para. Tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti, ¿vale? Entonces ahí están las consecuencias, todas escritas en este versículo. Continuamos. Y el hombre dijo, mira, entonces tuvo la conversación, serpiente, tuvo la conversación con la mujer y ahora se dirige al hombre, ¿vale? Acuérdense que le di una escena, están ahí los tres, ahora se dirige al hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, ¿vale? Ahí viene una consecuencia. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿A quién le dio la orden? ¿A quién le dio la orden? Al hombre. No se la dio a la mujer, se la dio a quién? Al hombre. Por cuanto la orden te la di a ti, pero tú le hiciste caso a la mujer y le obedeciste fue a la mujer y no me obedeciste a mí, pues ahí viene una consecuencia. ¿Queda claro? Y comiste del árbol de que le vas diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por la causa. Entonces a veces hay hombres que acostumbran mucho a decir, es por culpa de las mujeres, no, es por culpa del hombre. Si estamos viendo las consecuencias de los actos que estamos viviendo, no es por culpa de la mujer, sino por culpa del hombre. Fue el hombre que vino, la maldición fue a raíz del hombre. No significa de que la mujer digan ahora, sí, bueno, hermano, me gusta esa postura del hermano. No, claro, pues la mujer se engañó. Ahí están los dos, están involucrados los dos, pero la postura para la maldición de la humanidad fue por medio del hombre, fue entrado el hombre. Y hablábamos en estos días sobre un punto, y lo voy a sacar un poquito a luz. Aquí no se trata de correr, sino se trata de aprender, para que analice. Váyanse pensando en esto. Muchas personas piensan de que el pecado del
el pecado se engendra, o sea, se traspasa a nosotros, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, es por medio de los hombres y no por medio de la mujer. Por esta razón, porque la consecuencia fue dada al hombre, no a la mujer. Porque cuando Dios estaba teniendo la conversación a la mujer, no le dijo, por tu causa pasará esto, esto y esto. No, la hizo fue con el hombre. Entonces se cree que el pecado que se transmite es por medio del hombre. Y estoy entrando en un tema bastante profundo teológico, pero piensen en esto. ¿Por qué Jesucristo nació sin pecado? Viendo que nació de una mujer pecadora. Y me van a decir ahí, ¿cómo que María era pecadora? Pues claro, nació de un hombre, tuvo que... A ver, nosotros cuando nacemos, ¿no hay una intervención de hombre para poder nacer? Todos tenemos que tener intervención ¿de qué? Hombre. Pues a mí, mi padre, ustedes, sus padres. ¿Queda claro? Y en Jesucristo no hubo intervención de hombre, sino fue por obra del Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo? Y entonces por esa razón no nace con pecado, porque no hubo intervención de una simiente que transmita el pecado. No es mi tema, solamente lo pongo para que piensen y analicen sobre esto, ¿vale? Mira, 18. Y espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Ahora mira, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Entonces, ¿qué significa eso? Muerte. Polvo eres, polvo. Eso significa muerte. Vino la muerte. Por causa de esto morirás. Eso es lo que está diciendo. Y que el sudor de la frente, digamos, el trabajo sería arduo, sería con más esfuerzo. ¿Vale? Entramos en otro pacto. Pacto con Noé. ¿Queda claro? ¿Ha quedado claro estos dos primeros pactos? Vimos las consecuencias, los puntos, los estuvimos hablando y los estuvimos analizando bien, ¿vale? Pacto con Noé. El pacto con Noé. Escriba, por favor. Bueno, el tercer pacto que Dios estableció con los hombres fue llevado a cabo después del diluvio. El tercer pacto que Dios estableció con los hombres fue llevado a cabo después del diluvio. Punto seguido. Este pacto es conocido como el pacto con Noé. Este pacto es conocido como el pacto con Noé. Por medio de este pacto, Dios le da a los hombres la oportunidad de comenzar, aquí corrijan si quieren, no pongan que comenzar, es de comenzar un nuevo mundo donde se corrijan los errores del pasado. Vamos a hablar un poquito de esto. Un nuevo mundo donde se corrijan los errores del pasado. Entonces hemos visto de que a partir de que Dios le dio las consecuencias, digamos, de lo que pasó a partir de Génesis 3:15, Génesis 3:14, ¿sí? Empezó un nuevo pacto, Dios le dio unas nuevas ordenanzas, ¿qué tenían que hacer? Pues entonces vinieron unas consecuencias, Dios les diciéndole qué iba a pasar, vinieron consecuencias con respecto a eso que pasó. Pues Dios mostró lo que esa dispensación que tenían antes, pues estaba quedando un poco atrás, porque ahora habían venido unas nuevas consecuencias y Dios estaba hablando a la humanidad diciendo que las mujeres iban a estar, lo que acabamos de estudiar, pues que iban a ser multiplicadas, pero que a pesar de todas esas consecuencias de los actos, Dios nos da una palabra que sigue vigente hoy en día, que es por medio de una mujer, iban a ser uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, a Satanás. ¿Quién es ese? ¿Quién es? Jesucristo. Es Jesucristo, esa promesa llamada al protoevangelio de Génesis 3:15 es Jesucristo, naciendo Jesucristo de una mujer, y fue que le aplastó la cabeza. Y sigue vigente hoy en día porque muchas personas se acogen a esa promesa y se siguen acogiendo a eso, que la serpiente, Jesucristo aplastó la cabeza de la mujer, a la serpiente, perdón, y muchos se acogen todavía a esto. Hoy en día muchas personas son salvas mirando a Cristo, mirando a la cruz, a la obra regeneradora, pero Él muere
y resucita, y en el momento que Él resucita, en ese mismo instante, es cuando vence a Satanás y le aplasta la cabeza a Satanás. ¿Sí me están entendiendo? Como quien dice, los está destruyendo, destruyó a Satanás. Y esa promesa se ha cumplido, y a raíz de esa promesa, hoy en día las personas son beneficiadas de ese protoevangelio. ¿Queda claro? Es una primera anunciación de una redención. Ahora, ¿qué les está diciendo? Que en este tercer pacto, después de haber pasado este tercer pacto, ya ocurrió porque el hombre pues empezó y hacían muchas cosas malas. ¿Acuerdan que en qué dispensación entra esa dispensación anterior del pacto edénico? ¿En qué dispensación? La dispensación del pacto edénico, si lo miramos, el pacto edénico, ¿con qué la podemos relacionar? La relacionamos con la dispensación de la conciencia, porque es con Edén. No estoy hablando de este pacto de Noé, estoy hablando del pacto anterior. Les estaba preguntando que con qué relación del pacto edénico la podemos relacionar con qué dispensación, con el pacto, con la dispensación de la conciencia. Ahora, de aquí, entonces, ¿con quién lo podríamos relacionar? Con la dispensación del gobierno humano, ¿vale? Queda claro, ¿no? Este pacto que Dios estableció con los hombres fue llevado a cabo después del diluvio. Entonces vemos aquí donde Dios hace un trato con un hombre, en este caso con Noé, con el más justo. ¿Por qué el más justo? Porque de toda la humanidad solamente eligió a uno, al que Dios le pareció, al más justo de todos los que estaban en su tiempo, eligió a uno y a sus 3 hijos con sus respectivas mujeres. ¿Queda claro? Por lo tanto, este pacto que vamos a estudiar ahora viene en unas nuevas serie de pactos y circunstancias, porque el anterior pacto que le había dado, hay cosas que siguen vigentes, pero significa de que Dios tuvo que hacer un borrón y cuenta nueva, porque la humanidad era tanto lo que había pecado que llegó a Dios, fue tanta la maldad que Dios tuvo que, definitivamente el hombre tuvo que destruirlos, y los hizo una destrucción ante ellos, y a partir de ahí empezó un nuevo proceso con la humanidad. ¿Queda claro? Entonces vamos a mirar este pacto, este proceso. Cuando salen ellos, pues entonces ahí empieza un nuevo pacto, una nueva característica que vamos a estudiar, unas nuevas ordenanzas que Dios les da. Por medio de este pacto, Dios le da a los hombres oportunidad de comenzar, ¿qué? Un nuevo mundo donde se corrijan los errores del pasado. ¿Y eso ha ocurrido? No, no se puede corregir, porque el hombre sigue con esa naturaleza pecaminosa y sigue haciendo muchas cosas malas. Se corrijo algo, pero no se pudo corregir, pero era tanta la maldad que había que Dios tuvo que destruir eso, ¿vale? ¿Queda claro? Vamos a analizarlo un poquito. Dejo estos 3 puntos y escriba: condiciones del pacto con Noé. Condiciones del pacto con Noé. Primero, los hombres tenían que salir del arca a poblar la tierra nuevamente. O sea, tenían que procrearse, hacer hijos. Eso es lo que Dios les envió a hacer. Lo mismo que les dio, ahora lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. Bueno, hoy no, lo vamos a analizar en la próxima semana, pero quiero que queden estos puntos para que piensen, analicen sobre ellos. La tierra no volvería a ser destruida por medio de un diluvio. La tierra no iba a ser destruida por medio de un diluvio. Alguna persona podrá decir: oye, pero aquí han habido catástrofes como el tsunami que hubo, que por medio de un tsunami grande murieron un montón de personas. ¿Te acuerdas la cantidad de muertos que hubieron en Filipinas? No recuerdo, hace unos años atrás, que fue muy fuerte. Pero claro, está hablando ya es de una tierra destruida por medio de un diluvio. Esto a nivel universal, porque esa destrucción fue universal. 3. Los hombres podían comer carne, pero no sangre. ¿Ve? Entonces esa restricción que antes tenían, que tenían que comer de fruto y de las semillas, pues aquí Dios ya les permitió comer carne, y eso es lo que vamos a estudiar. Si ustedes en sus casas lo van a buscar y lo pueden leer a partir de Génesis 8, 15, 22, para que lo vayan leyendo, y en la próxima clase hablaremos un poco de ello, hablaremos y ampliaremos. Entonces, ¿qué tienen que leer? Génesis 8. Van a leer para poder entender cuando Noé sale del arca. A partir de ahí empieza una nueva dispensación, empieza un nuevo pacto, porque Dios les da unas nuevas ordenanzas de qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Vamos a orar, porque tenemos que ser
fieles en el tiempo. Entonces vamos a entregar este tiempo al Señor, ¿vale? Padre maravilloso, te damos gracias por esta nueva enseñanza que hemos podido recibir. Te pedimos que a partir de ahora, Señor, nosotros la podemos analizar, podamos ver, Señor, en casa, podamos meditar sobre ellas y poder, Señor, comprender y entender, Señor, con respecto a estas condiciones de este pacto, Señor, que tú tuviste con Noé, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.